Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Feminicidios. ¿En qué punto estamos? Nos encontramos ante una situación explícita de violencia de género que aumenta con los días y no parece vislumbrarse una solución a corto plazo. Las últimas manifestaciones y el tan sonado Un Día Sin Mujeres del pasado 9 de marzo nos muestran a las claras el poder femenino ante la sociedad que parece no ser suficiente para detener o paliar este mal. ¿Cuáles serán los caminos más apropiados para que entre todos encontremos una solución a este grave problema? ¿Será parte de esa solución seguir en protesta constante o debemos buscar otras salidas que las acompañen? Hoy pondremos sobre la mesa este tema de rigurosa actualidad, tratando de poner en contexto lo vivido y tomado responsabilidades que a cada uno nos toca. Por ello, hemos invitado a dos profesionales ampliamente reconocidas en esta lucha incansable en la que todos debemos sentirnos inmersos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. Otro tema de interés general como este que esta semana o en estos últimos días nos trajo muy preocupados a todos y también muy expectantes de todo lo que ocurrió en México y en especial también en nuestra ciudad. Y vamos a hablar sobre el feminicidio, así que voy a estar acompañado por tres damas y trataré de ser lo más equilibrado y justo posible. Buenas noches. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público. Y como bien dices, cada semana tenemos temas muy importantes, obviamente, en el cual toda la ciudadanía y nosotros también aprendemos bastante, pero obviamente por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser seres humanos, también preocupa bastante, ha llamado poderosamente la atención en Tijuana, en Baja California, en el país y bueno, en el mundo entero, ¿no? Y bueno, para eso tenemos a dos expertas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gabriela Navarro y también Sandra Manrique. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y esta oportunidad. Y ustedes serían, obviamente, las indicadas, las mejores para hablar sobre este tema, ¿no? Hay cifras alarmantes, hay cifras tristes que quizá puedan ser peores, ¿no? Se habla de 10 mujeres asesinadas al día en el país y hasta este momento, al menos en Tijuana, en lo que inició este 2020, van 29 homicidios de mujeres. Bueno, cifras preocupantes. Terribles. Contra eso la manifestación del domingo en todo el país fue impresionante. El lunes Sin Nosotras, como lo llamaron, o Sin Mujeres, fue un movimiento muy fuerte que económicamente inclusive el país lo hizo vibrar y marca una presencia, con la ausencia, marcaron una presencia increíble las mujeres. Entonces creo que hablábamos hace un rato fuera del micrófono que si fueron 80,000 en México, 100,000 y acá si fueron 5,000, yo creo que fue una multitud y la multitud cuando habla no se equivoca. Creo que lo único que esperamos es que les hagan caso, que nos hagan caso a todos los que por lo menos estamos en esta línea de pensamiento de que las cosas tendrán que cambiar. La primera pregunta que les tengo es, Gaby, ¿hay avances tangibles en la cuestión de pelear a favor de las mujeres, a que la justicia esté más a favor de las mujeres? Pues estamos hablando del tema de la violencia hacia las mujeres desde la primera cumbre mundial que hubo de la mujer, que fue precisamente en México, y se hablaba de que por qué no avanzaban las mujeres, precisamente por la violencia que estaba habiendo primero en casa, y se fueron creando leyes, la convención para eliminar todas las formas de discriminación para la mujer, la CEDAW, que ya es un avance, que México la firma en el 80, y así cada 5 años hemos tenido cumbres mundiales para ver el avance que tenemos las mujeres. Hay un marco normativo que la Suprema Corte reconoce, son 167 tratados internacionales en materia de derechos humanos y 13 cuando menos son en materia de derechos humanos de las mujeres. Quiere decir que el derecho positivo sí ha avanzado. Tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos la nacional, tenemos la estatal, tenemos reglamentos municipales. Sin embargo,
seguimos sin aterrizar ese marco normativo. Los avances, se han creado instancias de la mujer, que fue uno de los acuerdos del 95 en Beijing. Tendremos Beijing más 25 años después, va a ser precisamente en México, en mayo, si es que nos avanza el coronavirus. Sí. Y tendríamos que decir, ya no estamos hablando del tema de la violencia, pero seguimos hablando. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística nos habla que el 75% de las mujeres aquí en Baja California y en el país, que es más o menos cifras generales, han tenido cuando menos un episodio de violencia, y ya no nomás en casa, en la calle, en las escuelas, claro, en los trabajos, en las instituciones. Las mujeres tienen miedo de salir a un cajero, a un parque, tienen miedo de dejar salir a sus hijas, a sus hijos, y estamos creando niños encerrados, niños y niñas encerradas. Los avances han sido normativos muchos. Creo que nos falta entrar a un tema de desconstruir lo construido, una cultura de machismo, una cultura donde para ejercer el control y el poder se ha utilizado la violencia psicológica, física, económica, patrimonial, inclusive ya hasta la obstétrica. Entonces necesitamos desconstruir y cambiar una sociedad de machismo por una sociedad más igualitaria. Y hay muchos hombres que participan en esto, y fue espectacular ver cómo había hombres también que se unieron a estos días del 8 y el 9 de marzo. Y no solo familiares de víctimas, también gente que dice, bueno, yo no tengo que esperar a que le pase a alguien cercano a mí. No quiero, o sea, todo el mundo tenemos en tu casa una hija, los hombres tienen esposa, tienen madre. Entonces fue un movimiento que te puede hablar de cifras, muchas, poquitas, creo que fueron muchas las expectativas. En comparación de otros. Un día 9, pero sin embargo, entre esos 2 días las expectativas no bajaron respecto a las muertes de mujeres. Hubo 21 muertes otra vez, o sea, 10 mujeres diarias están muriendo, y esos días hubo un día 11 y otro día 10 mujeres. O sea, los 2 días. Entre los 2 días. Claro. Y a pesar de que hubo pérdidas de más de 34,000, creo, 35 mil millones se habla. A nivel nacional. A nivel nacional. El 60% de los bancos cerraron, los servicios, la salud, la educación estuvieron casi paralizados. Sin embargo, pues creo que este movimiento, esto va a ser un referente a nivel mundial, porque ya lo fue así en Islandia. Ahorita ellos lo hicieron en el 75, por otras razones, por las cuestiones laborales, promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y hoy Islandia es uno de los países con menos brechas de género, ocupa el primer lugar en menos brechas de género. Algo va a suceder. Creo que las autoridades están tomando o deben de tomar cartas en el asunto, y para eso necesitamos pues mucha inversión para el tema de género, aparte de la voluntad y recursos humanos, económicos. Licenciada, perdón, ¿cómo ves? ¿Avanzamos? ¿Se ha avanzado? ¿Qué te produjo los dos movimientos, el del domingo y el del lunes? En lo particular, yo creo que sí ha habido un avance, lento, paulatino, cíclico tal vez, pero creo que sí ha habido un avance. Ahorita ya la actitud, la respuesta de las chicas, de las jóvenes, ante la situación que se está viviendo de violencia en Tijuana y en todo el país, creo que el manifestarse, el salir y hablar, el ya no quedarse callada, como decía la licenciada, la deconstrucción de esta parte del machismo, de la educación que nuestras madres habían recibido, pues nos toca ahora romper ese paradigma, romper esos patrones de conducta y salir a la calle a decir, ya no estamos de acuerdo, no nos sentimos seguras, y hacerlo público, ¿no? Exponerlo. Y como decías, la participación del varón también se hizo mucho más visible que en otras ocasiones, y creo que en Tijuana pues no fue tan agresivo, digamos, como en otros lugares del país, pero creo que fue un resultado positivo. Se sintió la presencia de las mujeres en las calles, la presencia, y el día 9, la ausencia de mujeres en instituciones, a nivel educativo, a nivel laboral, pues hubo mucha participación en ausencia. Claro, a mí sí me gustó esta participación, y como bien decías, la ausencia en los 2 días, tanto a nivel local como a nivel nacional, pero sigo viendo que
un gran número todavía de las que a lo mejor sí fue a trabajar por X razón, o la gente que está sobre todo detrás de redes sociales, y lo digo porque me ha tocado ver en otros movimientos, me ha tocado estar presente, y sigo viendo una clase de comentarios, no solo de hombres, sino de mujeres también, que pues aquí el himno que surgió, ¿no? Que culpan a las mujeres por cómo estaba vestida, por dónde estaba, es que por qué iba de madrugada, por qué iba tomada, o sea, creo que hace falta también mayor empatía, y que lamentablemente hasta que no sucede en un círculo cercano es cuando no caen en esta realidad, ¿no? El himno al que te refieres, bueno, surge por la actitud o la respuesta que recibían ante las autoridades, ¿no? De llegar a una institución y pedir un auxilio y decir, no, pues es que tú estás a tales horas de la calle, fíjate cómo andas, o llegar golpeada, no, pues no es tanto, o sea, es una cachetada, o minimizando la acción. Entonces yo creo que ese himno que mencionas prácticamente viene de esto, de quitarle a la víctima la culpabilización que lo habían estado manejando así, como si ella fuera la que provocara o diera permiso al agresor para que fuera victimada, ¿no? Entonces, hay multifactores en la cuestión de opinión, ¿no? Hasta estuvo un representante de la Iglesia Católica que dijo una barbaridad o insinuó que la mujer provoca o muchas mujeres provocan esa, que a mí me parece una aberración, porque después que uno ve los crímenes y ve los padres que sufren por lo que ha pasado, o ve que no paran los asesinatos, pues ya está más allá de la opinión o de la Iglesia o de quien sea, ya es una realidad, ¿no? Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se está viviendo diariamente. Lo que ustedes acaban de decir ahora de los números no es inventado, o es inventado. No, claro. Hubo 21 casos. Ahora, la pregunta que yo tengo, Gaby, es ¿cómo hacer para que esto eventual se vuelva cotidiano? Porque esto fue un evento, un día 8, el día 9, y va a ser hasta el 8 del año que viene. ¿Cómo se hace para que haya continuidad? Para que el 10, el 11, el 12 de marzo, todos los días, de alguna manera se vean las acciones de la mujer. Es una pregunta complicada, pero tenemos que seguir nosotros en esta lucha. Yo ya soy una persona de la tercera edad, y tengo hablando de esto desde que tenía 20 años, estoy hablando de esto. Hoy creo que más que nunca ha habido un despertar de las jóvenes. Hay una lucha de las jóvenes que no lo van a dejar nada más así. Creo que este es el comienzo de impulsar acciones, pero como decíamos antes de entrar al aire, que no basta con lo mediático, no basta con que las autoridades digan sí lo vamos a hacer, necesitan inyectarle recursos, necesitan ser empáticos con esto, necesitan inyectarle capacitaciones a los que son los primeros contactos, porque si tú como autoridad llega una víctima contigo y lejos de decirle, de ser empático, de atenderla como debe ser, de canalizarla, de mandarla a un refugio si no tiene dónde ir, porque si se regresa la van a matar, y lejos de eso le dices, esto se va a acabar en un costón, ¿para qué levantas una denuncia? Cuando dejemos de tener esos subfuncionarios y entendamos y estemos sensibles que si esa mujer se va a su casa sin ninguna atención, la pueden matar. ¿Qué es lo que sigue? Inyectarle recursos, y yo estoy segura que ya no nos vamos a dejar, ya no se van a dejar, sobre todo las jóvenes que vienen empujando estos movimientos que de repente pareciese que estaba aletargado. Estos movimientos han existido siempre, pareciera que estaban aletargados, pero después de un movimiento, las grandes conquistas de reconocimiento de los derechos humanos están precedidos de movimientos como estos. El mundo para las mujeres en Baja California, en México, tiene que ser diferente después del día 10. Perdón, pero en mi insistencia, el cómo mío quiere decir, ¿cómo le vas a hacer, por ejemplo? Voy a esperar que el gobierno me apoye, y si no hay lana del gobierno, ¿qué hago? Yo voy a hacer en mi fábrica, donde yo trabajo, un movimiento de mujeres, donde diariamente, donde sepan lo que nosotros pensamos, donde hagamos valer nuestros derechos. Yo soy del ambiente docente, una maestra del ambiente docente, y voy a hacer lo mismo en mi núcleo. A eso me refiero, no solamente el gobierno, porque si vas a esperar recursos del gobierno, ningún gobierno va a tener los recursos. Cada uno de nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde en nuestro ámbito donde podamos tener nosotros, premiar esta información.
Yo estoy segura que ustedes se acercan a una mujer víctima de violencia y la pueden canalizar, la pueden vincular, o sea, haciendo cada uno de nosotros lo que nos corresponde, independientemente de lo que debe hacer el gobierno. Y no es de ahorita, o sea, no es porque no esté ahorita en el gobierno. Esto ha sido que viene desde siempre, minimizándolo, pues, el problema. Pero quizá también, bueno, creo que sería necesario que estas capacitaciones también la tomen en trabajos en escuelas para promover ambientes seguros para las mujeres, ¿no? O bueno, para cualquier sector. Obviamente las mujeres son las principales víctimas, ¿no? Los niños también, pero me refiero, sucede mucho en escuelas, en el trabajo, este tipo de acoso y no se animan a levantar la voz porque quizá el jefe no sabe o él también lo promueve, ¿no? Fíjate que hay certificaciones ya de reconocimientos que da la Secretaría Federal del Trabajo junto con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que están certificando a las empresas en igualdad de oportunidades y que tiene que ver con todo esto. Y no estoy hablando de igualdad, estoy hablando de igualdad de oportunidades para mujeres y para hombres. Puestos, igualdad salarios. de trato, puestos, salarios, desde que tengan una sala de lactancia para mujeres y hombres, porque hay jefes de familia que tienen a sus hijos a su cargo, desde la inclusión. Es decir, cada vez hay más compromiso de la iniciativa privada, que son los que se han estado certificando en la norma 025 de igualdad de oportunidades y que te hablan de todo eso. Entonces, tal vez que todas las escuelas también se certifiquen, las instituciones como las fiscalías. Es decir, hay mucho que hacer y dicen, no, hay otra vez a hablar del mismo tema, pues las cuantas veces se tenga que hablar y sensibilizar. Que haya presencia, a eso me refería. Sandra. ¿Cómo? Yo creo que, mira, aquí estamos un ejemplo, haciendo esto, hablándolo, replicando lo que se hizo el domingo, no dejar que el movimiento se apague. Como lo mencionabas, en mi caso soy docente, tengo mi lugar de asistencia en psicología, pues desde ahí trabajando en la prevención de violencia con nuestros hijos en casa, empezar a hablar desde qué es violencia, cómo se va a detectar la violencia, cómo no permitir que las chicas establezcan relaciones amorosas, tóxicas, conflictivas. O sea, eso es bien importante, que no normalicemos la violencia y cómo se va a hacer mediante la educación. O sea, más, como lo dice la licenciada, a través de recursos gubernamentales, pero yo pienso que la sociedad tiene un factor muy importante. Ahorita, después de lo del 8 y 9, he estado viendo en redes sociales asociaciones que ya están haciendo conferencias, capacitaciones. Entonces, creo que de ahí va partiendo de un movimiento que no se va a quedar quieto. O sea, ya alzamos la voz y no nos vamos a quedar calladas, independientemente de haya respuesta o no del gobierno. O sea, va a ser un grito más fuerte en el caso de que no veamos resultados, que es lo que estamos esperando. Yo he visto en redes sociales grupos exclusivos en donde las mujeres se van avisando en dónde van. También he visto más mujeres, porque he salido a preguntar a las calles, que toman clases de defensa personal, que traen su gas pimienta. O sea, se están armando ahora sí que de valor y de todo lo que tengan a la mano para poderse defender en caso de cualquier situación de violencia. Exacto. ¿Cómo está operando la justicia? Es decir, ya encontramos el camino, la protesta, la concientización. ¿Cómo está, desde el punto de vista de las dos, cómo está actuando la justicia? Ahorita, por ejemplo, quiero caer en una redundancia. ¿Con justicia? ¿O lenta, o aletargada, o se necesita mucho hacer en ese Yo creo que se punto? está viendo sobrepasada, ¿no? En ciertos límites, como dice la licenciada, no hay el personal adecuado, no están capacitados correctamente, entonces yo creo que hacen lo que pueden, con lo que tienen, que no sé si sea lo suficiente, pero es lo que yo percibo, ¿no? De afuera, que son lo que pueden hacer con los recursos que tienen, con los materiales que tienen, pero no quiere decir que esté quedando nulo la respuesta de los oficiales. De hecho, en el caso de Marbella fue tan mediática la situación que hubo una pronta respuesta, que esperemos que así suceda en todos los casos, que no sea solamente la necesidad de un evento mediático para que hubiera una pronta respuesta. La justicia la merecen cualquiera de las víctimas. Ya se crea una fiscalía, hay una fiscalía inclusive para delitos contra las mujeres, es una persona muy capaz la que está al frente, pero vaya, también necesita todo un cuerpo colegiado que el acompañamiento. Ella va a hacer lo que pueda, pero ella sola no puede. Entonces sí hay acciones dispersas, pero creo que se tendrían que concentrar, enfocar más y en escoger que la gente que esté al frente de estas instituciones que son el primer contacto para víctimas de violencia sean personas idóneas, que tengan los perfiles idóneos, porque si tú vives violencia en tu casa y voy a trabajar en delitos sexuales o violencia o cuando recibo denuncias de violencia familiar, pues yo no voy a poder actuar
libremente, voy a estar pensando en lo que a mí me pasa. O sea, necesitamos gente que tenga determinado perfil, definitivamente quien está al frente. Y eso no necesita recursos. Ahí tienes 10 solicitudes de empleo y vas a necesitar 10 agentes del Ministerio Público, pues haz tu perfil, y lo puede decir la psicóloga, haz los perfiles y que sea la gente idónea, la gente empática, que tenga los conocimientos de lo que son los tratados internacionales, las normas locales. Y creo que es una forma de, cuando tienes empatía con la víctima, ya está en tu cancha, ya la puedes salvar, ya la puedes... Cuando tú atiendes a una víctima, piensa que puede ser salvada de una muerte, o sea, puede ser una sobreviviente de un feminicidio. Pero cuando la regresas, híjole, no sabes qué le va a pasar cuando se regresa a su casa y no la atendiste. Claro. Antes de que pase más tiempo, a mí me gustaría definir exactamente, porque últimamente escuchamos feminicidio. ¿Cuáles son las razones que tipifican un feminicidio? ¿Cuándo es un homicidio hacia una mujer y cuándo es un feminicidio? El homicidio es la privación de la vida de una persona, un homicidio. Cuando se trata de una mujer, es un homicidio de una mujer, que puede ser accidental, no hay intención de nada, o puede ser te privaron de la vida por cualquier circunstancia, en una riña, porque tenías problemas con la delincuencia. Ese es un homicidio y puede ser inclusive agravado si en ese homicidio se da con circunstancias de que te dieron de balazos o porque te encontrabas en un lugar no adecuado, una mujer. Pero el feminicidio ya lo distinguía Diana Roussel, que se utilizó por primera vez en un tribunal contra las mujeres en Bruselas, que decía, es distinguir que a las mujeres se les mata con determinadas circunstancias por simple hecho de ser mujer. Son homicidios de género. Inclusive ella le agrega que hay una inactividad del Estado por el reconocimiento de que es una muerte por razón de género. Y luego después ya Marcela Lagarde acuña, una mexicana antropóloga, ella acuña ese término para distinguir la muerte de mujeres por ser mujeres. Cuando se dio la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando le dicen a México, eres responsable por la muerte de tus mujeres por no investigar, por perder evidencias, por desdeñarla, por no hacer caso, y le dictan una sentencia a México, la de Campo Algodoneros, y después fueron otras, pero la primera fue Campo Algodoneros en 2009. Ahí por primera vez ya se contemplaba el delito de feminicidio, y fue algo de lo que fue referente para México para poder tipificar el delito como feminicidio. ¿Qué necesitas para hacer feminicidio? Hay una relación de parentesco con el victimario y la víctima. Que generalmente es la pareja o expareja, generalmente, ¿no? casi la mitad de los feminicidios son por la pareja, es pareja, un familiar, alguien muy cercano. ¿Casi la mitad? O un subordinado, o sea, sí, una figura casi de autoridad. También habla de una relación de tu jefe, el maestro, un médico, alguien que tenga una relación, como dice la psicóloga, de subordinación. Que el cuerpo sea expuesto en la calle como una forma de manifestar, miran, no me importa tu vida. Otra es que sean lesiones, que tenga el cuerpo lesiones infamantes o degradantes en zonas erógenas, los oídos, la vagina, el estómago. Y la otra de ellas, que haya sido privado previamente de tu libertad. Cuando se dé cualquiera de esas circunstancias, tienes que realizar una investigación, primero que nada, por feminicidio. Si descartas que no fue feminicidio posteriormente, pues bueno, ya lo reclasificarás. Pero aquí los protocolos te dicen que debes de iniciar la investigación por feminicidio, y después si descartas y se convierte en un homicidio, bueno, que finalmente las penalidades, como comentamos, son similares. Pero se creó o es más un poco menos el feminicidio. Se creó este tipo penal para visibilizar que a las mujeres se les está matando por cuestiones de género y porque hay más daña. Vemos los casos últimos que han acontecido en nuestro país, lo mismo que pasó aquí en Tijuana. Entonces, esa es la diferencia. Una mujer puede ser privada de la vida por cualquier circunstancia, pero cuando hay ese tipo de circunstancias, ya la ley lo contempla como feminicidio. Como decía licenciada, en la exposición del cuerpo, creo que uno de los casos que aquí en Tijuana a mí me impactó mucho, y lo mencionaba con mis alumnos, era el caso de Marbella, precisamente, la exposición del cuerpo en un basurero. O sea, ahí es una situación de exposición, de cosificación de la víctima. El agresor considera tan poca cosa a la víctima que la expone o la abandona en un lugar con estas condiciones, ¿no?
¿no? Esos son los puntos que determinan que es un feminicidio, que no es un homicidio común, o sea, la hazaña, la violencia, la exposición de la víctima, la degradación, o sea, no es un homicidio común. Yo escucho cuando dicen, es que a los hombres también nos matan, sí, pero no los matan por ser hombres, o sea, no los matan, o a lo mejor son otro tipo de delitos, otro tipo de violencia que también viven, que no se debe de minimizar, pero no te matan por ser hombre, no te matan por salir a hacer el súper, no te matan por tomar un taxi, no te matan por quedarte a la última persona en tu taxi, en tu colectivo, o sea, no te matan por eso. Salvo en el caso de los homosexuales, la gente homosexual que han matado por odio. Que han matado, que también es un crimen de odio. Es un delito ahí todavía muy grave, las mujeres trans. También, claro. Tienen una expectativa de vida de 35 años las mujeres trans. Solo 35. Por crímenes de odio precisamente. O sea, todo tiene un fondo psicológico en el agresor tremendo. Sí, desde qué tipo de perfil de víctima elige, desde cómo selecciona, desde cómo se da el proceso, desde que la priva de su libertad hasta cómo juega con ella en esta parte de incluso la tortura, qué elementos utiliza, o sea, a qué áreas del cuerpo mutila, todo tiene una interpretación psicológica. Y en el caso, como les digo, de esta chica, pues a mí me impactó mucho, o sea, el colocarla en bolsa negra, colocarla, incluso vestirla, porque dice que salió de su casa con otra vestimenta y él compró ropa, o sea, se tomó el tiempo para vestirla y para después abandonarla en esta además situación. El cinismo de todo de presentarse en el funeral causó... Aquí sería muy interesante hacer un tipo de evaluación psicológica a esta persona porque presenta rasgos de psicopatía muy, muy claros y pues ahí vemos que el psicópata pues no tiene ningún valor por la víctima, por la vida de la víctima, ¿no? O sea, simplemente es un objeto de placer para satisfacer sus necesidades y ahí se vio claro en este caso. Y esto mismo no lo pueden utilizar a su favor en la defensa de la persona que lo mató, o sea, hay que hacerle estos exámenes, claro, pero no lo pueden utilizar que después dicen, bueno, es que está, no sé cuál sería el término, demente, algo, y que entonces le resten condena, eso no sucede. No. Okay. No. Y de hecho, fíjate, mencionaron una cuestión importante en el tema de la visibilización del feminicidio. La semana pasada tuve oportunidad de asistir a una conferencia del director de criminología del Cerezo de aquí de Tijuana. Entonces mencionaba que se están encontrando con una situación muy... que los ha sobrepasado a tal grado que ya no tenían un área contemplada para feminicidas, o sea, es un homicidio y los clasificaban de acuerdo a las categorías del delito. Pero ahora han tenido que abrir un área de un cierto edificio para poner ahí a los feminicidas. El caso de la chica esta de una venta de carnes, un lugar de venta de carnes, está la persona ahí, está el agresor de Marbella. Genoveva. Entonces hay varias personas que están ahí y a lo mejor hay unos que ni siquiera han sido tan mediáticos, pero no tenemos dónde ponerlos porque como ya los internos, las personas privadas de la libertad ya tienen acceso a los medios, a televisión, a lo que está sucediendo afuera, o sea, ellos ya al momento de ingresar ya vienen con un riesgo superior, entonces hay que colocarnos en un área específica que antes no había la necesidad de tenerla. Entonces también ahí a cuestión del sistema penitenciario ya estamos hablando de que hay una necesidad de clasificación y de readaptación tal vez, o un programa de readaptación diferente al resto de la población. Inclusive en la escuela de criminología ya creo que tienen que llegar a especializarse. Lo que decía, o sea, el protocolo latinoamericano te habla de que debe haber especialistas en investigación en el tema de muertes violentas de mujeres, que son los feminicidios. Entonces, creo que también va a despertar en las carreras esta nueva especialización. El interés, claro. Sí, claro. Y la necesidad, como tú dices, o sea, eso era un rubro que no estaba previsto en una penitenciaría, por ejemplo, ¿no? Y eso que entra de todo ahí, pero en este caso... Así es. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos hablando más sobre estas estadísticas, sobre más feminicidios que ocurren no solamente en Baja California, sino en todo el país. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Sobre la Mesa. Seguimos hablando sobre los feminicidios, sobre la violencia de género que se presenta en todo el mundo. Y bueno, aterrizándolo aquí en nuestra región, Gaby, me gustaría saber por qué se habla tanto a veces de la necesidad de levantar una alerta de género. ¿Qué va a cambiar si se llegara a levantar en Tijuana, en Baja California?
¿qué pasaría o qué cambiaría? La alerta de violencia de género es una medida para mejorar la situación de las mujeres, para acabar con la violencia, pero vamos a lo mismo, se necesitan recursos, se necesita voluntad y también puedes o no aceptarla. Ya en el 2015 se solicitó, ¿quién puede solicitar una alerta de violencia de género? Algún grupo de la sociedad civil organizada, debidamente constituido, que ya se solicitó. ¿Tiene que tener cierto número? Que esté legalmente constituido, y ya se fue a solicitar en el 2015 por la Red Iberoamericana por Derechos. En aquel tiempo estaba la licenciada Liliana de directora del Instituto de la Mujer, y también ella lo apoyó. Se solicita ante la Comisión Ejecutiva de Atención al secretariado, que es al Instituto Nacional de las Mujeres, se manda un oficio donde se solicita que, dadas las circunstancias que están sucediendo en una zona determinada, se le solicita la alerta de violencia de género, que es el Comité para Prevención de la Violencia. Y luego se manda a Gobernación, que es a la CONAVI, y entre los dos deciden si se acepta la solicitud. Una vez que se acepta la solicitud, se mandan expertas al lugar. En este tiempo se mandaron expertas a Baja California, compuesto por académicas, por gente de Gobernación, del Instituto Nacional de las Mujeres, por organizaciones de aquí, y estuvieron en sitio y empezaron a pedir informes y a revisar. Tienen 30 días para recabar todos los informes, y todo esto lo mandan a Gobernación, y ahí se analiza si se dicta o no se dicta la alerta de violencia de género. A la fecha se han dictado en 89 municipios alertas de violencia de género, en 7 no se han dictado, entre ellos Baja California, y en 7 están pendientes. ¿Por qué no se dictó la alerta de violencia de género en Baja California? Porque no encontraron elementos suficientes, pero dijo, no se va a dictar la alerta de violencia de género, sin embargo, te emito 14 recomendaciones. Esas 14 recomendaciones las aceptó Baja California, entre ellos la creación del Centro de Justicia para Mujeres, que a la fecha no está todavía, se puso la primera piedra y se construyó el edificio, sin embargo todavía no está funcionando. Implementar recursos para los institutos de las mujeres, que tampoco ha sucedido eso. Y no hablo de esta administración, hablo de que se dictó la alerta de violencia de género. Crear protocolos para investigar feminicidios, crear agencias especializadas contra feminicidios, es decir, tener un banco de datos del que es el Banavín, de personas víctimas de violencia y también de agresores, sobre todo mucha capacitación, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un programa, y todo esto se hizo, todo eso la mayor parte se ha hecho, sin embargo pues no ha disminuido, tiene que ver con el cambio de actitudes, pero no quiere decir que si no se dictó y que no se han cumplido, puede volverla a solicitar. Tengo entendido que también un organismo de derechos humanos nacional o estatal o internacional puede solicitarla. Tengo entendido que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya la volvió a solicitar. No puede un gobernador, Sí, porque el mes pasado no puede, tiene que ser un organismo de derechos humanos o una organización de la sociedad civil quien la solicite, quienes investiguen, o sea, no es de la noche a la mañana, tiene que ver todo un procedimiento para saber si se dicta o no se dicta. Y el dictarla, ¿qué implica? Ese mecanismo implica recursos, inyectarle recursos, que tu prioridad sea atención al tema de la violencia de género. Pero sin recursos... ¿Ese recurso ahí, ¿a quién le correspondería? Le corresponde quien esté para implementar el Centro de Justicia para Mujeres, para las fiscalías, para capacitaciones, para programas. Parte viene de la federación, pero también los ayuntamientos y el Estado tiene que aportar recursos. Y puede solicitarte para una zona determinada, a lo mejor nada más para Tijuana y Mexicali, o a lo mejor para Tijuana, no tiene que ser para todo el medidas coordinadas, sí. Tiene que haber una coordinación. Tiene que ser coordinación, pero también tienen que venir recursos de la federación. Claro. En algunas situaciones se dice que no ha prosperado, aun cuando hay alerta de violencia de género, no ha pasado nada, pero porque no hay recursos. Habiendo recursos, es lo que comentábamos en un principio, ¿qué sigue? Recursos, para poder dar capacitaciones, para que, como decía la psicóloga, llegas al Ministerio Público y están tan saturados de trabajo que tratas a la víctima como cualquier otra persona. ¿A qué hora se van a capacitar los ministerios públicos? ¿A qué hora se van a certificar? Se necesitaría tener muchísimo más personal para que unos se capacitaran, otros atendieran, para que hubiera mejores instalaciones, para que empezara a funcionar el Centro de Justicia para Mujeres, para que tuvieran criminólogos, antropólogos, trabajadores sociales, psicólogos sobre todo. Entonces, todo eso es recurso. No es una solución tan inmediata, ¿no? Una cosa son los buenos deseos,
y otra es cómo lo tiene que implementarse lo implementa, paulatinamente, claro. Y mucha voluntad y muchos recursos. Sandra, ¿te tocó alguna vez tratar familias de gente que le hayan asesinado a una hija o le hayan violado a una hija? ¿Te tocó como psicóloga tratarlos? Sí, intervención en crisis y lo que es el tratamiento psicológico. Y es una pérdida muy dolorosa, es un proceso de duelo muy significativo. A veces nos es fácil juzgar cuando decimos por qué las madres reaccionan con violencia o por qué las mujeres actúan con violencia dentro de las manifestaciones. Yo les invito a ser empáticos porque esta parte del perder un hijo no deja de ser doloroso, pero perderlo bajo esa situación, bajo esas condiciones, es un duelo magnificado, ¿no? La pérdida e incluso la revictimización hacia la víctima propiamente y hacia la familia, o sea, ser estigmatizados, a ser violentados por las mismas instituciones, es un proceso emocional y jurídico muy difícil. Claro. O incluso en una muerte inesperada, o sea, en una muerte inesperada, pues a lo mejor lo entiendes, te sobrepones a la pérdida. Un accidente. Pero cuando la vida de tu hija dependió o fue privada por las manos de otra persona, con el grado de violencia, de la agresión y la exposición que tuvo, o sea, es la humillación no solamente de la víctima, sino de la familia completa, ¿no? Y ahí es muy importante esta parte que decía la licenciada, en el sentido de qué hace cuando llega la familia ante la autoridad, cómo son atendidos, cómo son tratados. Muchas veces dicen, no, pues mire, este es el caso de su hija y ya llegaron tantos más. Entonces, ahí vemos que realmente nos sobrepasa la capacidad de respuesta que están teniendo las autoridades, y es ahí donde llega el hartazgo de las familias, de las mujeres sobre todo, y que buscan respuesta, que buscan que sea resuelto el caso de sus hijas, que no quede impune, o sea, este coraje de madre porque no quede impune esa situación, y es un duelo constante, o sea, está recordando constantemente la situación que habían pasado. Ahora, perdón, adelante. Perdón, ahorita que hablabas de esto, de la psicología, más o menos, me imagino en tu experiencia, ya hay como rasgos característicos de un feminicida. Obviamente a simple vista no se pueden observar, pero a lo mejor tratando con tu pareja o si ya te alejaste de ella, te diste cuenta ahí de algunos focos rojos, pero que algunas mujeres lamentablemente no lograron identificar a tiempo. ¿Cuáles pudieran ser que les pudieran servir ahorita a las mujeres? Mira, qué bueno, es una pregunta súper importante. Violencia, chicas, la manifestación de la violencia en todas sus formas. Una persona que trata de controlarte va haciendo sutilmente, desde el primero, no me gusta que te arregles así el cabello, te ves más bonita sin maquillaje, ese vestido está demasiado corto, o sea, es que me quiere y me cuida y por eso me dice eso. No, el que te quiere te va a respetar y va a permitir o vas a elegir tú las condiciones, ¿no? O sea, no siempre va a ser el golpe, se empieza no, es de ahí manera con ese sutil, comentario. es de manera sutil. Las relaciones violentas o relaciones agresivas empiezan de manera sutil. Imagínate, si llegan de repente y te agreden, pues obviamente te vas a asustar y te vas a retirar de manera abrupta de esa relación, pero es tan sutil que la víctima no se va dando cuenta. Desde la violencia económica, el controlar el dinero, el ingreso que llega a la casa. Oye, yo quiero trabajar. No, es que con lo que tenemos nos alcanza. Desde violencia psicológica, o sea, eres una fea, insultarla, eres una torpe, nadie te va a querer, ¿de qué sirves? No sirves de nada, estás gorda, estás fea, ya tuvimos hijos, mira, nadie te va a querer. Y estarlo repitiendo constantemente es lo que afecta la autoestima de las mujeres. Ahorita recientemente hemos escalado en los tipos de violencia, no solamente psicológica, física, verbal, sino incluso ya mencionaba la licenciada la violencia obstétrica, o sea, también ya hay otros grados donde antes nos decían, es normal, o sea, es que como mujeres tenemos que vivir todo ese proceso, pero en el caso de reconocer una persona o una relación que pueda detonar en una conducta violenta o de agresión, para mí, esos son estos foquitos rojos, ¿no? O sea, controlar, violentar, pellizcos, o sea, que va en incremento ese tipo de conductas, hasta después aislamiento, ya no las dejan que vayan a ver a sus familiares, no las dejas que salgan a trabajar, solamente es controlar, ve y deja a los hijos a la escuela y te regresas, medirles el tiempo del traslado de un lugar a otro, o sea, esas ya son conductas que podemos determinar que esa relación, si tú continúas ahí, va a ir escalando, ¿no? Desde primero un golpe, a lo mejor
decimos un golpe no tan grave, una cachetada, hasta después con el puño, después patadas. Hay personas que me ha tocado que el esposo las saca de la casa, las encierra en el patio y las desnuda. Y le empieza a decir que es por tu castigo, te mereces el castigo, y, o sea, ese tipo de cosas. ¿En qué va a terminar una relación así? O sea, va hacia la línea del feminicidio, ¿no? En cualquier momento detona una situación de violencia magnificada que termina en esas condiciones. Aquí lo que tenemos que hacer es que las mujeres aprendamos a identificar estos patrones de conducta violento y que hay instituciones para poder pedir auxilio, ¿no? Que siempre habrá, a lo mejor, acercarnos a alguna asociación, las redes de apoyo entre mujeres, contarle a tu madre, a tu vecina, a tu comadre, a tus papás. Funcionan, no Sandra, funcionan las redes. Las redes de apoyo emocional, sí. Porque a veces hay mujeres que dicen, no tengo no me animo, no tengo la repercusión. Sí funcionan. Sí funcionan. En mi experiencia yo siempre les digo a las víctimas, haz tu número, tu directorio, como tu directorio de emergencia, en el caso de que te suceda algo, ¿a quién te vas a acudir? Tus hijos, ¿quién puede pasar por ellos? Si vas a hablar con tus papás, ¿en qué situación vas a estar o cómo lo vas a exponer? O sea, sí, yo pienso que sí, las redes de apoyo entre mujeres sí funciona. El plantearle a alguna amiga, ¿sabes que me puedo quedar contigo 2, 3 días en lo que solucione esta situación? Antes del abandono del hogar, siempre les digo, hay que estar preparadas para la situación. No es una situación de la noche a la mañana, o sea, si se presentó así, pues hay que afrontarlo, ¿no? Pero tienes que tener a quién le hablo, qué voy a hacer en caso de emergencia, quién va a recoger a mis hijos, hacia dónde me voy a ir yo, cómo lo voy a evitar, cómo no me voy a exponer a tener que regresar a la casa. Algo que yo les digo mucho a mis pacientes, aunque sea agresor, lo que sea, por más malo que sea, tiene que dormir. Tiene que dormir la persona. Entonces, en esos momentos son los 5 minutos que tú puedes tener para salir y pedir auxilio. Entonces, a lo mejor no entres en este juego de violentarlo o de caer en una discusión, confrontarlo. Sé más inteligente, relájate, trata de analizar el entorno que tienes, cuáles son las posibilidades, y en el momento que tengas la oportunidad de salir de ahí, hazlo. En redes sociales he estado viendo sobre todo muchos memes, se ha puesto de moda como el de las parejas tóxicas, pero esto como que en lugar de ser un foco rojo, como que alienta, ¿no? Como que ahí viene la novia tóxica, yo soy novia tóxico, él es mi novio tóxico, y como que me llama la atención que ya lo estamos identificando, pero lo tomamos a modo de broma. Ese es el fenómeno de la normalización, y eso es algo que el mexicano tiene a través del humor, empezar a desfogar las cargas emocionales. El concepto tal como tóxico en psicología no aplica, es una relación destructiva, es una relación de dependencia, de codependencia, pero mediáticamente pues el concepto de la novia tóxica o la relación tóxica pues aplica en ese sentido para que la población lo entienda. Pero ya lo vemos con ese tono de burla, ¿no? De mofa acerca te hablan por teléfono, ay, es el tóxico. Bueno, a ver qué tan cierto es de lo que tú estás diciendo como broma, qué tan cierto es. A solas hacer la meditación de, mira, me está pasando esto y esto y esto, o no, solamente es una forma de bromear por la parte externa o la sociedad lo que dice, pero en mi relación no está sucediendo esto. Tenemos que ser muy objetivas como pareja, que no nos ciegue el sentimiento, que no te ciegue el enamoramiento, tienes que ser objetivo porque al final de cuentas es una relación de pareja y tiene que haber equidad. Sí, a veces de eso depende la vida. La dependencia económica creada por el marido, ¿es una forma de violencia? Sí. Son ciertos tipos de violencia. A ver, Gaby. Hay 5 tipos de violencia: la psicológica, que es la que no se ve, la que está ahí presente, la que gorda, fea, te minimizo. La económica, no te doy dinero, no te dejo trabajar, pero no te doy dinero, no te mantengo, no le doy a tus hijos. La patrimonial, que te destruyo tus objetos, inclusive un animalito, para que te haga hacerte sentir mal. La violencia física, esa que cuando ya te sucede, ya es el detonante, es el momento de crisis, que es cuando, a lo mejor es cuando buscas ayuda ya. Claro. La sexual es que aquella de que tú eres mi pareja y porque yo quiero y porque eres mía, y cuando pues es un delito también, o sea, aunque sea tu pareja, no puedes tener relaciones forzadas con la persona. Claro. Y la violencia obstétrica, que es la que o sometimiento, claro. O sometimiento, la que se da. Y las modalidades pues son
La feminicidio en la casa, la familiar, la laboral, la escolar, la institucional, la comunitaria. Aquí lo que me comentaba ahorita la psicóloga, también hay que hacer mucho énfasis en los jóvenes y en las jóvenes, en las relaciones de violencia en el noviazgo, cuando detecten cualquiera de las circunstancias que comentaba, aguas, es un foco rojo para seguir adelante con esa pareja, te regalo un celular porque me quiere, no, porque te quiero controlar, claro. A ver cómo estás, dónde estás, sí. Y ahorita yo me atrevería a mencionar algo hablábamos de construir creencias, ¿no? Esta parte del él es así y lo voy a cambiar, no pasa, chicas, quítense eso de la cabeza. Si la persona es así y no tiene ayuda psicológica, esa conducta se va a aumentar y va a terminar en una situación de agresión, de violencia, de control, de manipulación, lo que tú quieras, pero no se le va a quitar, no por arte de magia de te casas y era borracho o tomaba y ya se lo va a quitar, no es cierto. Generalmente esta idea es de mujeres que vienen también de hogares con el mismo patrón. Sí, un patrón de conducta o es algo que hemos aprendido las mujeres a creer, esta idealización de la pareja, donde el hombre tiene que ser el que te resuelva tus carencias o tus dudas, o mencionaba yo anteriormente, nos enseñan a amar desde la carencia, desde esta complementariedad, desde la media naranja. Y no, ahora la educación es, yo soy una naranja completa y tú decides unirte conmigo y somos dos naranjas y vamos a tener mucho más frutos juntos, ¿no? Pero no amo desde la carencia. Cuando amo desde la carencia me complemento con el otro, pero siento que soy parte de esa persona. Y en la medida que esa persona me minimiza, pues yo también me veo afectada. Sí, es aritmético. En el momento que uno quiera tener 49 y el otro 51, está mal. Tiene que ser pareja. La Exacto. palabra pareja significa 50 Equilibrio. y 50. Es un poco. Gaby, hace, digamos, 40 años atrás, no se hablaba o no se oía tanto de feminicidio, de crimen de odio a las mujeres. ¿Se ocultaba, existía y se ocultaba, o ahora los medios nos hacen más familiar todo esto, la noticia, o también hemos cambiado, nos hemos concientizado más del problema? La violencia siempre ha existido. Okay. Cuando te comentaba que cuando la primera vez que se dio una reunión de mujeres en el mundo, de los 189 países se reunieron y era una convención de mujeres y hablaban, bueno, ¿por qué las mujeres no avanzan? ¿Por qué a pesar de que ya se concedió el voto? Pues se dieron cuenta que estaban viviendo violencia y a partir de ahí empezaron a crearse leyes, pero después ya no, pues es que la violencia es algo de lo privado, no hay que decirlo, porque pues ¿qué van a decir? O sea, mis familiares, claro, o sea, claro. Y mi abuela me dice que tu abuelo así era, pero mira, ya cambió, pues ya tiene 90 años, pero ya cambió. Claro. Entonces, pues era así como que lo cultural era que no hablaras, que era algo de lo privado, me caí, no me pasó nada. Ha ido creciendo, se hicieron por primera vez estadísticas de la dinámica de las relaciones familiares en el 2003, donde se da cuenta que el 37.3% de las mujeres aquí en Baja California estaban sufriendo violencia, pero nada más se hablaba de la violencia familiar, lo que se vivía dentro de casa. Y después se ha empezado a hablar de la violencia en la calle. Se ha ido aumentando el estudio, los diagnósticos, las encuestas para visibilizar lo que ya había, pero claro, que ahorita ha ido aumentando. Ahorita tiene mucho que ver con las redes sociales, tiene que haber mucho que se han ido reconociendo, tiene que ver con estas luchas de las mujeres que nos han antecedido, para que se reconozca que la ley de igualdad, que hay una norma para que los médicos tienen la obligación, hay una norma, la 045 47 que tiene la obligación de dar aviso a las autoridades, que no se hace, pero ahí está esa ley, una ley general de acceso a las mujeres, una vida libre de violencia, pero tuvieron también que venirnos a decir a nivel internacional, en México, ¿qué estás haciendo con tus mujeres? Entonces fue cuando México se pone a trabajar y empieza a hacer protocolos de investigación para tratar feminicidios, protocolos de investigación para cuando están juzgando a mujeres. O sea, tiene que empezar una serie de circunstancias a partir de las sentencias que nos dieron a nivel internacional, la Corte Interamericana. Y inclusive los centros de justicia para mujeres es una respuesta a esa sentencia de la Corte Interamericana. Entonces hemos ido avanzando y se ha ido reconociendo. Se despertó a partir de las muertas de Juárez. De las muertas de Juárez. Juárez. Fue una cosa impactante que todos en su momento dijimos, bueno, ¿por qué?
¿Por qué mujeres o por qué a la mujer? Por eso se tiene miedo a utilizar la palabra feminicidio, porque nos remontamos a feminicidio, si te remontas a Ciudad Juárez. Claro. Y en Ciudad Juárez, o sea, palabras textuales, dice la sentencia, que las madres decían, vengo a ver qué pasa con mi... Ay, es que su hija se fue de volada, o su hija por andarse vistiendo así, o sea, esas réplicas de las autoridades que decían minimizando, denostando a las mujeres que habían muerto porque eran pobres, porque tenían determinadas características, la mayoría de ellas obreras, o sea, denostaban y minimizaban. Entonces fueron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y emitió una recomendación, no le hicieron caso, se van a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y también México informa que sí se estaban haciendo cosas y se van ante la Corte Interamericana cuando ya la Corte Interamericana dijo, basta México, y empieza la primera sentencia a México, pero a nivel internacional, y a partir de ahí, pues México tienes que responder, porque los tratados internos y las sentencias que te dicte la Corte son obligatorias. Ahora, estamos viviendo en una sociedad violenta. No sé si siempre, los que tenemos cierta edad, podemos irnos 40 años atrás o 50 años atrás y revisar cómo estaba la sociedad. A lo mejor no nos enterábamos de las cosas como ahora, no existía la inmediatez en la información que hay ahora, probablemente sea así. Yo siento que hay es como multifactorial el asunto de la violencia, desde un juego de un niño, desde descabezar al rival en un jueguito, hasta todo trae violencia tras violencia. Dentro de esa violencia, pues el acendrado machismo es lo que surge y empieza a trabajar esta cuestión. Psicóloga. Además de lo que mencionaba la licenciada, yo le agregaría los avances científicos, lo que es el estudio de ADN, la identificación forense, han avanzado mucho. Entonces yo creo que eso también nos da otro panorama para hacer mucho más visibles aquellas víctimas que simplemente no eran identificadas y van a fosa común, no hay un proceso de investigación, y ahorita ya la Ciudad Juárez, a través de la necesidad que tuvo, ha habido muchos avances científicos en materia de estudios de ADN, de reconstrucción, de rehidratación cadavérica, otros temas para la identificación forense. Precisamente lo acabamos de ver hace poquito que estuvo la película de Ted Bundy, un asesino serial muy conocido en Estados Unidos. ¿Por qué no se le detuvo antes, cuando estaban mucho más avanzados que nosotros tecnológicamente? Era porque no había la comunicación entre estados que se tiene a hoy. Y a él lo detienen por una mordida, porque él muerde a una de sus víctimas y el registro dental ya se empezó a utilizar en Estados Unidos, es por eso que lo detiene. Entonces, si no hubiera sido posible eso. Yo creo que también, aparte de lo que es la parte jurídica, también la parte científica ha avanzado mucho. Tenemos mejores herramientas ahora para detectar ese tipo de... Que nos hace falta mucho, pero que ha habido un avance, sí, es una de las partes que yo considero por las que son más visibles. Y obviamente las redes sociales, el internet, a lo mejor no tengo los 40 años que mencionaste, pero sí me tocó el inicio del internet, o el andar con un teléfono de esos de los grandototes que empezaba mi papá, me acuerdo en esos tiempos, y ahorita ya es en un aparatito, una situación en instantes se puede hacer viral, el efecto que puede tener. En la mayoría de los casos, en un 70% de los casos que cuando llegaban a buscar ayuda a las mujeres, casi en el 70% de los casos el detonante había sido de ejercer violencia, ¿no? El feminicidio había sido bajo los efectos del alcohol o de las drogas por parte del agresor. Hay que ver también es otro fenómeno, el uso de las drogas lícitas y de las drogas ilícitas, como el alcohol y las drogas han sido detonantes. Inclusive el 911 reporta que los mayores días de agresión hacia las mujeres son días festivos, son días que hay juegos, días donde hay injerencia del alcohol, que no es el motivo, es un detonante. Es un detonante. Sí, no le podemos echar la culpa al alcohol. No, porque ya traías algo. Exacto. Pero eso te armó de valor el uso del alcohol y las drogas. Potencializa la violencia. Nos queda muy poco tiempo. Hemos hablado en otras ocasiones del acoso callejero, que creo que se ha minimizado, pero creo que gran parte de las mujeres, no sé si es el tipo de violencia que más común se está dando al momento, al menos en Baja California, pero al menos cuando yo salgo a la calle, más del 90% de mujeres me dice que han sido víctimas de violencia callejera, ¿no? Ese es un gran problema también, ¿no? Que a veces pensamos, ay, es un cumplido, es un chiflido, ¿no? Es un piropo, pero pues ahí también creo que... Sí, jurídicamente no está tipificado como delito. En el Reglamento de Policía y Gobierno ya hay un artículo que dice que cuando una mujer es molestada en vía pública
con ese tipo de acciones, porque todavía no implica un delito, se le va a someter al agresor, en este caso, a terapia psicológica o que tome cursos de nuevas masculinidades. Está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a través de Prevención del Delito. Ahí está lo jurídico, ahí está. Falta que se implemente. Pero sí, se hizo un estudio sobre el acoso callejero, y por eso fue que se empezó la administración anterior con los puntos naranjas, que se lograron instalar 80 puntos naranjas, donde son espacios seguros para las mujeres, dotados de cámaras, de botones de emergencia, de planes internos de seguridad, capacitaciones previas de todo el personal, para que cuando la mujer fuera, pudiera llegar a ese lugar y fuera un espacio seguro. Entonces sí hemos minimizado el tema del acoso callejero, porque inclusive hay quienes, yo conozco hombres que dicen, es que es parte de nuestra cultura mexicana. Que tiene, no aguanta nada, ¿no? Latinoamericana, el piropo, cómo ves pasar una mujer en una obra en construcción, ¿cómo vas a parar a alguien que de adentro le silbe o le dé un silbido? Pero que viene de la construcción, ¿no? Yo creo que es, claro, yo creo que es todo, ahora sí que todo con medida, ¿no? Sí. Y siendo empático con la mujer, ¿te imaginas la mujer qué va a sentir al pasar por esa obra? Al saber que tienes que pasar y que va a haber, no sé, 15, 20 constructores o trabajadores, o sea, ya estás anticipada, vas con nervios, vas con medio, vas caminando más a prisa, ¿por qué? Porque en cualquier momento, y ojalá y nada más quedara en el silbido, pero el tipo de piropos, como le dices, o sea, son ofensas verbales. O no hay quien falta y se le ocurre dar la nalgada o acercarse, bueno, o sea, ya es otra cosa, pero va como escalando, ¿no? Desde un piropo, que puede ser a lo mejor algo poético tal vez, pero pues si no te lo pidió, si no tienes un contacto con esa persona, pues guárdate tu piropo, ¿no? Ahora, ya estamos en el minuto final. ¿Somos optimistas? ¿Somos pesimistas? ¿A corto plazo ven soluciones? A corto plazo no veo solución, a mediano y a largo plazo sí. Sí veo solución, porque estos movimientos empiezan nuevamente a cobrar fuerza y no se van a dejar, ya no nos vamos a dejar las mujeres y sobre todo las generaciones que vienen. Creo que esto va a seguir y ya ha seguido a través de pláticas tan así. Aquí estamos hablando de este tema y esto ya es un avance. Claro. Licenciada. Yo sí veo solución, a lo mejor soy más positiva, no, está bien, pero sí lo veo solución en la medida que desde casa hagamos consciente a la situación, vayamos trabajando en el modelo de prevención y que mientras contemos con estos foros hagamos lo que nos toca, ¿no? Hacer eco de esas palabras y no solamente que queden en una marcha y que ahí quedó, hay que hacer trabajo constante. Creo que esta semana yo he visto muchos foros respecto del tema y me imagino que así vamos a seguir, ¿no? Ya no se va a parar este movimiento. Yo como comunicador les sugiero que cada uno en su especialidad se acerquen a los medios, abran espacios permanentes en los medios. Todos los días se puede hablar de la mujer, todos los días se pueden hablar. Y creo que es una manera de que todavía los medios están a la mano y muchos abren las puertas, hay que ir a tocarlas, nada más. Gabriela, Sandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un pequeño obsequio y bueno, pues obviamente nosotros aquí en TV Azteca también abriremos más espacios sobre la mesa. Somos 3 contra 1. Que no se sienta agredido, no hay respeto, son los que respetan. Claro. La equidad sobre todo, ¿no? Muchas gracias, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Por la empatía y el respeto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buena noche y nos vemos la siguiente semana sobre la mesa.